Estamos en vivo. Y entonces, como es de costumbre, vamos a partir con un pequeñito video de nuestra aeronave Tercel, que es bastante bueno, de una edición especial que salió a la venta. Tenemos una presentación y tenemos... Bien, pues. Si se dieron cuenta, ¿vieron cómo aterrizaba el Tercel en una calle que ni siquiera era una pista? Parecía una pista de... Exacto, como una pista de karting, exacto. Bien, pues. Ahora, para que vean lo hermosa que es la nave de la cual van a ser ustedes pilotos, que eso es lo importante, para eso estamos acá. Siguiendo con la clase de... Exacto, nosotros tenemos un motor Rotax, pero sin embargo está modificado por Arthur Trendak en el tema de que se le adosó un turbo adicional. Esa es la diferencia que tenemos con un Rotax convencional. Es exactamente lo mismo, Fernando, solamente que el Black Edition son solamente los detalles del girocóptero, son cosas quizás súper tontas, pueden ser como las manillas de las puertas o cosas así que están de una mejor calidad y están negras, como dice la edición. Pero con respecto al que tenemos nosotros es exactamente igual. Eso sí, no sé si se fijaron, en una parte del instrumento había una perillita parecida a la de una potencia. Y esa perillita es de la hélice de paso variable. Esa es la diferencia entre ese girocóptero y el nuestro. Es el manifold pressure. Exacto. Exacto. Una top. Así es. Bien, chicos, entonces ahora vamos con la clase del día de hoy para empezar y ojalá alcancemos a terminar. Fisiología de vuelo.
¿Cómo ven ahí? ¿Se ve bien el PowerPoint? Sí. Perfecto. Fisiología de vuelo para nuestro girocóptero y la aviación en general. Los objetivos, chicos, para esta clase es ver conceptos y la composición de nuestra atmósfera, los principios básicos sobre la fisiología de la circulación y respiración, la hipoxia, que es un fenómeno que ocurre dentro de nuestra atmósfera, la hiperventilación, equipos de oxígeno, disbarismos, descompresiones rápidas, entre otros. Principios básicos de la atmósfera y de las leyes de los gases. Carlitos, por favor, si me puedes ayudar con el párrafo. Perfecto. ¿Se entienden? A grandes rasgos, es que yo le pregunto con Fernando, ¿qué entienden ustedes de qué serían los principios básicos de la atmósfera? ¿Se escucha mal? Exacto, en el fondo es parte de son las capas inferiores, ¿cómo se llama esto? En la cual nos protegen, por ejemplo, de los rayos del sol, tenemos un filtro ultravioleta, y a pesar de todo eso, es los fenómenos, como dice acá, que donde tenemos cómo respirar y tener la mayor cantidad de oxígeno. Sin embargo, si muchos de estos factores que son principios de la atmósfera, de las capas inferiores donde habitamos nosotros, no estuvieran presentes, no sería posible la vida, no podríamos estar viviendo ahí. Papi, tu eco me retorna mucho. Yo le voy a bajar el volumen del mío entonces. ¿Ahí sí? Ok. La atmósfera se divide en dos zonas. Tenemos la atmósfera interior que va desde ground, desde el piso, hasta las 430 o 600 millas. Posterior tenemos una atmósfera exterior, que serían de los 430 a 600 millas a un límite poco preciso entre los 1200 y 3500 millas. Sin embargo, nosotros abarcaremos principalmente lo que es la atmósfera interior, porque ya una atmósfera exterior sería un desplazamiento hacia el espacio o una pérdida de moléculas gaseosas que no nos incumben a nosotros porque no somos astronautas por mucho que quisiéramos ser. Con respecto a la zona de escape, esta zona en específica es la capa que está entre medio de estos dos puntos, de la atmósfera interior y la atmósfera exterior. Y es la capa límite, es la capa donde, dice acá, la capa entre las dos zonas en las cuales las moléculas gaseosas en su expansión normal vencen la fuerza de atracción gravitacional de la Tierra y por lo tanto se comienza su migración hacia el exterior. Por ende pasan hacia las atmósferas exteriores y ya su liberación hacia el espacio. Como les dije, principalmente a nosotros nos interesa para lo que es la aviación, tanto comercial como general, la atmósfera inferior. Atmósferas interiores. Tenemos la troposfera, que es la zona de la atmósfera en la cual ocurren la mayoría de nuestros fenómenos meteorológicos, cambios climáticos, humedad relativa, podemos respirar, tenemos oxígeno en mayor porcentaje que otras capas, y es la capa principal donde se generan la mayoría de los vuelos de aviación general. Por ejemplo, nuestro girocóptero. Posterior a eso tenemos la tropopausa, que es una capa que comprende desde los 30.000 pies hasta los 60.000 pies. En la tropopausa también entran algunos fenómenos meteorológicos que vamos a ver en realidad en meteorología. Y también nos vamos a dar cuenta que la aviación comercial sí vuela dentro de esos niveles, quizás no a 60.000 o 50.000 pies, pero sí sobre los 30.000 pies generalmente. Ya en la estratosfera empezamos a perder la fuerza gravitacional y las moléculas de gases se empiezan a extraer hacia el espacio. La ionosfera, y una de las capas importantes que tenemos que tener en cuenta porque es una capa rica en iones eléctricos. Por ende, muchas de nuestras frecuencias radiales de radiotelefonía, ya sean para radioaficionados o pilotos, trabajan en conjunto con la ionosfera, porque en el fondo es la capa que
el emisor de una frecuencia envía esta frecuencia, ¿cierto? Rebota la ionosfera y la entrega a un receptor. Si no tuviéramos la ionosfera, tendríamos mucho menos alcance en nuestros dispositivos de HF, Ultra, HF, etcétera, etcétera. ¿Se entienden? ¿Alguna duda que tengan con las capas más importantes en el momento? Fernando, ¿alguna duda? Exacto. Es la altura, Fernando. Tengo que audífonos y silenciar esta cuestión. Es que exacto, acá en el PowerPoint está haciendo una conversión en cuanto a millas, está mezclando en el fondo dos unidades distintas. Pero si hacemos una conversión durante la zona de escape donde dice 430 o 600 millas, la pasamos a pies, lo más probable, yo no te lo podría dar exacto ahora porque no tengo la conversión, pero sería mayor que los 265.000 pies de la estratopausa. ¿Se entiende? Así es, desde ahí inicia y ahí termina. Si recuerdas, después de la zona de escape nosotros ya teníamos las capas de atmósfera exteriores que iban entre los 1200 millas hasta los 36.000 millas. Que eso ya es bastante más alto, ya estamos hablando del espacio prácticamente. La troposfera, como les dije, que es el lugar de la Tierra donde ocurre la mayor parte de nuestros fenómenos meteorológicos, también donde se produce la vida, tiene una atmósfera estándar. Y este concepto va a seguir durante toda su carrera, que dice que hay un descenso constante de la temperatura con la altura, es decir, desciende 2 grados cada 1000 pies. Para que se aprendan eso, porque eso también es una pregunta de examen. Aproximadamente a los menos 55 grados Celsius marca el límite entre la troposfera y la tropopausa. El efecto invernadero, tanto como lo vimos al principio en la primera diapositiva, que mencionaba que también nos mantenía la temperatura razonable para que el ser humano pueda vivir, ¿de qué manera se te ocurre a ti, Carlos, que pueda servir, o cómo ves tú, si conoces el término del efecto invernadero, que nos podría beneficiar a nosotros para vivir en la Tierra? Muchísimas gracias. Bueno. Se mantendría en la Tierra. Exacto, sí. ¿Sí, cierto? Sí. Exacto, exacto. Exactamente eso es el efecto invernadero y por qué nos ayuda a nosotros mantenernos en el fondo con estos cambios climáticos que son necesarios para nosotros mantener unas temperaturas adecuadas tanto en el día como en la noche, como decía don Fernando. Y la presencia de vapor de agua, ¿a qué se puede referir eso, Fernando? Y que sí, en parte sí, pero en el fondo si estamos hablando de vapor de agua precisamente nos estamos refiriendo a la formación del distinto
de tipo de nubes que podemos tener nosotros presenciales dentro de esta capa. Súper. Esto es la troposfera, como les dije, la capa principal y la más necesaria para la vida del ser humano, que tiene unas características estándar, y una de esas, como lo estamos viendo acá, que es decrece 2 grados cada 1000 pies de altitud. Entre la troposfera y y la tropopausa tenemos otra subcapa que ya está más cercana a la estratosfera. Y esta se le llama ozonosfera, o también conocida como la capa de ozono. Ahora mi amigo Bastián me va a colaborar con la información de la capa de ozono. Bueno, ¿me escuchan? Ya, perfecto. Nosotros, como bien conocemos, se ha comentado mucho acerca de la capa de ozono como tal, ¿cierto? Que se ha debilitado, ¿cierto? Ahora, la pregunta es, ¿cómo está formada esta capa? ¿Cómo se forma el ozono? ¿Qué es el ozono? ¿Alguien tiene algún conocimiento? ¿O alguien ha escuchado hablar algo? Ajá. Ya, a ver, primero que nada voy a explicar. El ozono, ¿cómo se forma? En la capa superior, en este caso la estratosfera, ya nosotros tenemos moléculas de oxígeno que corresponde a O2, ¿correcto? Bajo ciertos parámetros de presión y temperatura, ya, estas moléculas pueden que se separen, quedando así en 2 átomos de oxígeno, ¿cierto? O sea, solamente O. A la vez, estos átomos, al juntarse al unísono con partículas también de oxígeno, con moléculas, perdón, de oxígeno, esos forman el O3. Y que eso justamente genera la capa de ozono, la cual nos previene contra nuestros rayos ultravioleta. ¿Me explico? En cuanto a la aviación en sí, no nos va a afectar muchísimo, la verdad. Porque nuestra aviación, por ejemplo, en lo que es aviación general, nosotros nos basamos desde todo lo que es troposfera, ¿cierto? Y aviación comercial en cuanto a tropopausa. Sería. Lo que nos importa saber en el fondo de la capa de ozono es que es una capa de protección principal para la vida de nosotros, ya que si no tuviéramos esta capa de ozono, toda la radiación y el aumento de temperatura, bueno, como ya dijo Fernando, y pueden ver que tenemos este agujero que de hecho se ha estado mejorando, si tengo bien entendido o me he informado, ha ido mejorando incluso. Ha sido algo súper grave, como por ejemplo el derretimiento de los polos y la pérdida de muchos sectores naturales principales. Y sin contar que si ustedes se ponen a tomar sol en la casa, en la piscina, y 8 años atrás hacían lo mismo, se van a dar cuenta que el sol hoy en día es mucho más peligroso, porque cada vez estamos abusando más de muchas sustancias, muchos productos que dañan directamente el ozono, y al final es la única capa que tenemos nosotros que nos separa directamente de los rayos solares, si no estaríamos bien flipas. Por eso es súper importante también cuando estemos volando, incluso en el girocóptero o en aviones un poquito más de mayor performance y altitud, siempre ir con protección solar. Porque se van a dar cuenta que aunque no vean que estén todo el rato expuestos en el sol, al estar en plexis, en vídeos del girocóptero, de aviones, funciona prácticamente como una lupa. Y ustedes van a llegar a la casa como cangrejos y súper adoloridos. Lo bueno es que tenemos buzos de vuelo y eso mismo también nos sirve para protegernos. Chicos, acá en el gráfico, más que nada de lo que estábamos conversando, se dan cuenta que tenemos la troposfera, que es lo más importante, donde tenemos los fenómenos climáticos, nuestras montañas, la vida humana, la aviación general, y a medida que nosotros vamos ascendiendo, nuestra temperatura va disminuyendo.
llegando así en la tropopausa teniendo una temperatura más baja. Posterior a eso, entre la estratosfera y hacia arriba, hacia la termósfera, y cruzando nuestra capa de ozono, la temperatura comienza a aumentar. ¿Por qué? Por los mismos rayos solares que llegan directo a la parte de arriba de la capa de ozono y no se filtran por ningún lado. Luego volvemos a bajar de temperatura hasta que ya llegando a la termósfera donde estos gases son liberados hacia el espacio. ¿Se comprende el gráfico? Si tienen alguna duda, me detienen, me preguntan y continuamos, ¿ok? Chicos, la composición de la atmósfera. Carlos, ¿tú lo habías visto alguna vez? Nos componemos principalmente por un 78% de nitrógeno, el 21% de oxígeno y el 1% de otros gases nobles. Esto también es pregunta de examen. Fuerzas principales que actúan sobre la masa de nuestra atmósfera. Estamos hablando de la radiación solar, que también la estamos tratando, y la fuerza gravitacional. Súper importante. ¿Qué podemos decir de la radiación solar? La radiación solar, su efecto hace que las moléculas se encuentren lo más separado posible las unas de las otras, es decir, las calienta. Está subiendo la temperatura, por ende las moléculas de gases o nuestros fluidos se separan. Así, esto determina el número de partículas por volumen y densidad. Con respecto a nuestra fuerza gravitacional, disminuye a medida de que aumenta la altura. Es decir, mientras más yo sea alejado esté de la Tierra, menos gravedad estoy ejerciendo. El ejemplo súper importante, como me lo dijo Bastián el otro día, si nosotros tomamos nuestro puño y lo presionamos hacia la mesa, estamos haciendo la mayor presión contra la superficie terrestre. Si nosotros levantamos nuestra mano y hacemos presión con nuestro brazo, ya la presión va a ser menor hacia el objeto. Súper simple y fácil de explicar lo que en el fondo cómo funciona la fuerza gravitacional. Tenemos como dato que en los estratos inferiores, tal como les dije, la atmósfera, la influencia y la fuerza gravitacional es mayor. Hay una mayor compactación de moléculas gaseosas, por lo tanto una mayor densidad. ¿Se acuerda, Fernando, que hablamos en aerodinámica algo similar a esto? Que en el fondo, mientras a menor altura teníamos mayor densidad de moléculas y a mayor altura menor densidad. Eso afectaba netamente en la atracción de nuestro avión, ¿cierto? En la performance, justamente. Exacto, en la performance completa de nuestra aeronave y del vuelo en general. Como dato, el 78% de la atmósfera se encuentra en la troposfera, nuestra capa más mencionada al día de hoy, y el 98% de la atmósfera se encuentra bajo los 100.000 pies de altitud. Presión barométrica. Bastián. Bueno, la presión barométrica es el peso que ejerce una columna de aire. O sea, en este caso, tal como dice mi colega Cristian, hablamos en este brazo, ¿cierto? Que nosotros al ejercer presión con este brazo hacia algún objeto o producto, ¿cierto? ¿Me escuchan? No. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ya, ok. Ya, perfecto. Justamente Miren hablamos... quién llegó, miren quién llegó. Llegó el jefe. No, tranquilo. Amonestación nomás. Ah, ya, perfecto. Bueno, continúo. Como dije anteriormente, la presión barométrica es el peso que ejerce una columna de aire a un objeto o producto, ¿cierto? Tenemos que tener en consideración que a mayor altura la presión barométrica va disminuyendo, ¿ya? Nosotros sí tenemos, por ejemplo, ciertos estándares los cuales en cuanto a medida nos van a ir afectando. Por ejemplo, la presión nosotros la podemos medir en 760 milímetros de mercurio, ejemplo número 1, en hectopascales 1013,2 hectopascales, como también en pulgadas de mercurio, que corresponde a 29,92 pulgadas. Eso en cuanto a la presión barométrica. Bueno, chicos, como contaba acá Bastián, estamos mencionando y hablando sobre una atmósfera estándar. Tal como les dije, la atmósfera estándar, Carlos, ¿cuántos grados de temperatura disminuían cada cuántos miles de pies? Si me puedes acordar.
2 grados cada 1000 pies, ¿cierto? Y eso sería una atmósfera estándar. Y tal como lo dijo Bastián, con nuestro barómetro de presión, en el fondo en el cual nosotros medimos la altitud o la altura en pies, si nos vamos al estándar, lo más importante que ustedes tienen que saber, que son medidas que tienen los aviones, por ejemplo 29,92 pulgadas de mercurio y 1013 hectopascales. 1013,25 es exacto, y hay en algunos PowerPoint que ustedes lo pueden encontrar a 1014, pero no, olvídense, la estándar es 1013 hectopascales, el equivalente a una atmósfera. ¿Para qué sirve esto, Fernando? Es para que nosotros podamos realizar nuestro seteo altimétrico y así nosotros saber con respecto a la elevación del campo y la temperatura y la presión del momento, cuántos hectopascales o cuántas ATM de presión estamos teniendo, cuántas atmósferas tenemos en ese momento en el lugar. Estos son las estándar. Sin embargo, en meteorología vamos a pasar esto bastante más completo. Karim, si tú quieres preguntar algo de algún PowerPoint o lo que sea, me detienes nomás y me preguntas, ¿ok? Sí, no te preocupes, no te preocupes. Ok, súper. Bueno chicos, divisiones fisiológicas de la atmósfera. Súper importante saber que dentro de nuestra atmósfera, aunque hablemos de la troposfera y la tropopausa, tenemos distintos niveles de altitud basadas en los barómetros, como lo mencionamos recién, donde para nosotros se le es más fácil al ser humano vivir y poder respirar. La zona fisiológica normal, es decir, desde 0 hasta los 10.000 pies de altitud, se caracteriza porque el organismo humano puede vivir en esta zona, con pequeñas adaptaciones fisiológicas sin recurrir a medios externos o extraños a su organismo. Por eso, que nosotros cuando tenemos algún vuelo sobre los 10.000 pies por reglamentación chilena, tenemos que contar con un dispositivo de oxígeno externo. Pregunta. Fernando, ¿podemos nosotros volar en el girocóptero a 13.500 pies? Exacto. Sí, es verdad. Lo que tú dices, mira, es más de 12.000 pies. Lo vamos a ver en el tema de parte de Tercel con respecto a su texto personal. Pero sin embargo, tal como le dices tú, sí, nosotros podríamos en teoría realizar un vuelo con el girocóptero a los 13.500 pies o 14.000 pies. Pero tendríamos que optar por un dispositivo de oxígeno externo para poder volar, para estar bajo reglamentación y para nosotros tampoco tener mayor capacidad de conciencia, porque obviamente ya sobre los 10.000 pies el oxígeno empieza a disminuir. Como un dato freak o un dato importante para ustedes. Exacto. A los 18.000 pies ya tenemos la mitad de la atmósfera de presión estándar. Entonces estaríamos hablando de la mitad de oxígeno, el que estaríamos recibiendo, el que recibimos directamente en la Tierra. La zona deficitaria, de los 10.000 pies hacia los 50.000 pies, es la zona en la cual el organismo humano no puede sobrevivir en forma indefinida sin un aporte extraordinario de oxígeno. Estamos claros, ¿verdad? Y la zona equivalente, que ya serían 50.000 hacia arriba, zona en que se requiere una cabina presurizada y o un traje presurizado completo, además del aporte de oxígeno extraordinario. Los problemas fisiológicos que existirían en esta zona son esencialmente iguales a los que habrían en la existencia del hombre en el espacio. Quiero decirles que aunque la zona equivalente diga 50.000 pies hacia arriba y diga zona que se requiere una cabina presurizada y o traje presurizado, esta definición que tenemos acá, hablando netamente de lo que es la cabina presurizada, también le corresponde estar donde dice zona deficitaria. Porque sobre los 10.000 pies, en teoría, lo mejor que podemos tener es una cabina presurizada. Estamos realizando una creación externa de aire para simular un lugar, un ambiente que no es el mismo que tenemos en el exterior. No sé si me explico.
Exacto. Se hace con aire. Con aire. Exacto. Así es. No es un concentrador de oxígeno, es todos los componentes que son la mezcla de aire que después se transforma en un aire de recirculación que va eliminando cada cierto tiempo cierta cantidad de partículas para ir limpiándolo y renovándolo. Pero es por decir así como un climatizador de auto. Así que, pregunta para ustedes, para don Fernando o para Carlos o para don Karim. Las aeronaves comerciales, ¿cierto? Todos hemos viajado en aeronaves comerciales. ¿En qué zona nos estaría afectando? ¿En qué zona fisiológica de la atmósfera estarían operando en crucero? ¿Deficitaria? Don Fernando, ¿qué es usted? Claro, pero justamente, porque también tenemos aporte adicional de oxígeno, como también tenemos una cabina presurizada, en la cual nosotros vamos, en el interior. ¿Se entiende? Por ende, para aviación comercial, zona deficitaria. Para nuestro Tercel, ¿en qué zona estaríamos nosotros volando? ¿Qué zona fisiológica? Claro, para este caso entonces, Y tú, Carlos, como piloto VFR con el girocóptero, ¿volarías en zona deficitaria? Aunque si tuvieras aporte de oxígeno. Sí. 195. Ajá. Bueno, igual recordar que somos una aeronave bastante liviana, una aeronave que los vientos sí le afectan, una aeronave que tiene problemas de formación de hielo en el caso de tener que estar cerca de las nubes, y también si vamos a estar recibiendo un aporte extraordinario de oxígeno, va a ser con una máscara, quick dunning, o puede ser con cualquier otro método de oxigenación que también nos va a estar quitando un poco la conciencia de las cosas, no sé, de tener más cosas en la cara, más preocupados de más cosas, estamos creando más factores. Los vientos arriba también son más fuertes, el aire es menos denso, por ende la tracción necesaria para mantenernos en crucero va a tener que ser más. Sí, como decís tú, claro, lo podemos hacer, pero debería ser bien planificado, porque si no tenemos la experiencia, te recomiendo siempre volvemos a la zona fisiológica donde no vamos a tener problemas. Ujú. Ajá. Que más que el oxígeno es la densidad del aire. Exacto, como dice acá Bastián, más que el tema de oxígeno que pueda recibir el turboalimentador del turbo en sí, valga la redundancia, es el tema de la densidad del aire y el agarre que va a tener nuestras palas directamente con ese fluido. Ya nosotros al tener una densidad inferior, como lo dije anteriormente, ya vamos a requerir una potencia mayor para tener que seguir con una trayectoria de vuelo recto y nivelado. Y eso nos va a generar también un gasto de combustible más alto. Y a eso si le llegáramos a sumar viento en contra, quizás la planificación que tenemos un alcance para 4 horas, para 5 horas de autonomía, se nos podría reducir fácil a 1 hora y media o 2 horas. Quizás abajo, entre los 4.500 pies y 7.000 pies hacia abajo, las variaciones de viento no son muy cambiantes, pero ya sobre los 10.000 pies nos podemos encontrar con vientos súper fuertes de más de 60 km por hora. ¿Perfecto? Bien, chicos. Leyes de los gases.
Es súper importante para nosotros darnos cuenta cómo funciona y cómo responde el cuerpo humano ante todo esto que es la aeronáutica. Ustedes saben que estamos hechos para estar en tierra y no para ser personajes aéreos. Ciertos personajes durante la historia tuvieron sus leyes en las cuales explicaban cómo este fluido funciona y le afecta en base a presión y altitud. La ley de difusión gaseosa dice que todo gas difunde de un área de mayor presión a un área de menor presión, hasta igualar las presiones. La aplicación de esta ley se verá en relación a la difusión de gases a nivel pulmonar y celular, permitiendo el intercambio gaseoso entre la célula y la atmósfera. Cabe mencionar que una mezcla gaseosa, cada gas se comporta de una forma independiente. Dame un segundo, Basti, ¿me puedes contestar el teléfono? Es la persona del curso de girocóptero. Ah, ya. Entonces, chicos, aunque dice acá que lo vamos a ver a nivel ¿Aló? de célula y organismo Hola, hablas ser con humano, yo les Bastián, quiero soy hacer compañero de Cristian. una pregunta a Karim o al que en verdad Ah, que en quiera clase, la verdad. responder. Pero dime. Ustedes han volado en las líneas comerciales, ¿cierto? Ah, ya, perfecto, yo le digo. ¿Y qué tal, Tal Iván? como dijimos antes, dime. Dijo que te llamaban así. Bueno, entonces, no que... Ah, perfecto. ¿Le explicaste Bueno, entonces lo que le iba a decir, la cabina nosotros, como lo hablamos con Fernando, ese aire que recibimos adentro nos genera una atmósfera ficticia que por lo general artificial, que a los 37.000 pies nosotros estamos volando a un aproximado de 7.000 pies equivalentes en cabina. Si nosotros iniciáramos un descenso hacia Santiago, en el cual obviamente la presión aumenta a medida que yo voy bajando, se va a generar una diferencia de presión, tal como lo dice la ley de difusión gaseosa. Si yo abriera una ventana, exacto, si yo abriera una ventana o un pequeño agujero en el avión, estas presiones tenderían a querer igualarse. Entonces, nosotros aterrizamos en Santiago, por ejemplo, y en las cabinas de los aviones grandes tienen un dispositivo que dice presión activa, están en rojo parpadeando, y en el caso de que alguien nos pueda abrir la puerta y ese dispositivo sigue en rojo con un parpadeo constante, esa diferencia de presión puede sacarte volando 8 cuadras de la puerta hacia afuera si es que alguien te llega a abrir. ¿Por qué? Por lo mismo que se habla acá de la ley de difusión gaseosa, que por un cambio de presión brusco. Sin embargo, si nuestro delta es un cambio menor, quizás va a ser un empujón, la puerta va a ser más fuerte. Porque estamos comparando una cabina a los 7.000 pies y a los 37.000 pies, la apertura va a ser fatal. Exacto, eso sería... Exacto, eso sería un modo de que estamos realizando la compresión, en el caso del buceo, y a medida que vamos subiendo vamos descomprimiendo. Entonces, como dice Karim, si bajamos muy rápido, vamos a bucear. Por ejemplo, después de bucear es recomendado que ustedes no pueden subir un avión por lo menos 42 horas después, para que lo tengan como información. Porque a medida que nosotros vamos ascendiendo, nuestro oxígeno y los pulmones todo se expande y hacer cambios bruscos de presión a nuestro cuerpo y a nuestro, por decir así, aparato respiratorio, aparato circulatorio, todos nuestros órganos en sí pueden sufrir un daño irreparable y muy, muy severo. La siguiente ley que nos explica algo con relación a los gases es la ley de Dalton, es una mezcla gaseosa. ¿Qué dice que la presión... Dime, Karim. Ah, Fernando. Sí, sí. Sí, por lo general, Fernando, los traslados aeromédicos lo hacen los Cessna Citation, que son estos aviones como de los millonarios. Estos jet, que sí son aeronaves presurizadas que de hecho tienen un techo operacional mucho más alto que un Airbus, por ejemplo. Son más rápidos, son más ágiles, tienen con un mayor techo y sí son aeronaves presurizadas de última generación. Con respecto a... Dime. Sí, exacto. También tenemos evacuaciones aeromédicas en helicóptero.
Sí, algunos helicópteros sí son presurizados y pueden volar sobre los 10.000 pies, 15.000 pies sin ningún problema. No, tranquilo, no hay problema. Si cuando quieran ir, vamos parando y vamos conversando. Esa es la idea también. Ley de Dalton es una mezcla, él dice que la mezcla gaseosa en la presión total equivale a la sumatoria de todas las presiones parciales que se encuentren con dicha mezcla, es decir, el conjunto de mis gases. La suma de esto es una presión parcial, que es el equivalente a la totalidad de estas fuerzas. ¿Cómo lo vamos a aplicar nosotros a lo que es la fisiología? Dice que en el caso específico de la atmósfera, la presión total barométrica corresponde a la sumatoria de las presiones ejercidas por el nitrógeno, el oxígeno y otros gases, que era el 1% de la conformación de nuestra atmósfera. Además, si la presión barométrica disminuye, significa que la presión de oxígeno por ende disminuye, así que es directamente proporcional. Y esto nos podría llegar a un fenómeno que vamos a ver más adelante, que es la hipoxia. O sea, a mayor altura, menor oxígeno. Ley de Boyle dice que el volumen que ocupa un gas es inversamente proporcional a la presión de este si la temperatura permanece constante. Por ejemplo, en un lugar con temperatura constante y yo tomara un globo y soplara fuerte, voy a generar una presión con una magnitud específica que quizás si es fuerte voy a inflar este globo de una mayor forma que si yo hiciera una presión débil. En el fondo es inversamente proporcional con respecto a la presión aplicada a este gas o a este cuerpo en sí. Los gases que se encuentran atrapados en las cavidades orgánicas a temperatura constante van a aumentar el volumen y disminuir la presión barométrica en ascenso, como lo decía Karim, con respecto a cómo se nos comporta nuestro cuerpo al descomprimirnos o comprimirnos. No podemos hacer cambios muy bruscos porque podemos generar daño en nuestros órganos. Las cavidades principales que tenemos nosotros, que la vamos a ver también en las PowerPoints más adelante, estamos hablando de cavidades que pueden estar en nuestra parte dental, en nuestros oídos, en parte de nuestros ojos, por lo general donde tengamos siempre huecos y espacios donde pueden actuar los líquidos. Tal como les dije también antes, acá hay un dato especial que a los 18.000 pies ya tenemos prácticamente la mitad de la presión que tenemos a nivel medio del mar, que es nuestra atmósfera estándar. Por ende, la mitad de oxígeno también. Dale, Karim. También. Exacto. ¿Y por qué lo compararías tú, Karim, con un ascenso con un cerro? Exacto. ¿Y por qué se debe eso, Karim? Exacto, por una disminución constante de oxígeno por cada vez que vamos ascendiendo. Ajá. Claro. Exacto. 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 Imagínate, también tenemos Bolivia, La Paz, a 13.000 pies, 13.200 pies con respecto al nivel medio del mar. Estamos hablando que ya, exacto, ya, imagínense, si estamos hablando de los 10.000 pies, que es donde necesitamos aporte extraordinario de oxígeno, las personas que viven ahí en La Paz están acostumbradas, ¿en qué zona fisiológica, Carlitos, estarían viviendo estas personas? Están a 13.200. Exacto, exacto. Ellos están en zonas deficitarias y están acostumbrados
Como dice Karim, de hecho la selección chilena, cuando va a jugar a Bolivia, tiene que pasar por la Fuerza Aérea en la cámara hiperbárica para acostumbrarse. Por eso dicen que siempre nos van a ganar allá en Bolivia, porque ellos están acostumbrados a correr y a cansarse mucho menos que nosotros. Pero, exacto, así es. Fisiológico. Así es, así es. Sí, súper buen ejemplo que dio Karim. Digo, la ley de Charles dice que a un volumen constante la presión de un gas es directamente proporcional a la temperatura de este. Un cilindro de oxígeno, por ejemplo, un volumen constante, al ser enfriado en forma importante, hará que la presión del oxígeno a su interior disminuya. Recordamos que a menor temperatura hay una menor presión. Por ende, si nosotros vamos a Punta Arenas, por ejemplo, y vamos en vuelo, nos damos cuenta de que la presión barométrica en hectopascales nos dicen girocóptero Alfa Oscar Juliet, presión barométrica en hectopascales, QNH 998. Y si se fijan, estamos acostumbrados nosotros a volar 1013, 1014, 1015, 1011, 1010, pero por lo general en Punta Arenas la presión hace tanto frío, está todo tan helado, que siempre va a ser una presión menor. Punta Arenas y Balmaceda. Esto es lo que dice la ley de Charles. A un decrecimiento de la temperatura Estamos con el sushi, tío. ¿Quieres sushi? Proporcional de la presión. ¿Se entiende? Dígame. Exacto. Sé que... No, se mantiene constante, no hay un cambio de hiperventilación ni aumento de oxígeno. No, se mantiene constante, aunque disminuya mucho la presión, exacto. No es como decir así que haya un aumento de oxígeno por la baja de presión en el fondo, que nos estemos acercando más a la Tierra. No, se mantiene constante. Por algo después nosotros dejamos de volar a los niveles de transición que nos da la TC, las altitudes, y pasamos a los niveles de vuelo y se vuela siempre con la atmósfera estándar 1013 o 2992 pulgadas de mercurio. Y la ley de Henry es súper importante porque dice que la cantidad de un gas que se disuelve en una fase líquida es directamente proporcional a la presión a la que se encuentra dicho gas sobre este líquido. ¿Cómo le vamos a hacer referencia nosotros a esta ley? Es que se dieron cuenta que como las moléculas de oxígeno se incorporaban en nuestro líquido principal y vital para la vida, que es la sangre. Otro ejemplo que les puedo dar con respecto a esto es una botella de agua mineral con gas. Si ustedes la abren, va a sonar el gas va a querer salir y se observan estas moléculas cómo están en el agua y es oxígeno puro. Tanto el oxígeno como el nitrógeno para penetrar el organismo humano desde la atmósfera deben disolverse en una fase líquida, entre paréntesis la sangre. Asimismo, el comportamiento del nitrógeno disuelto en el organismo, bajo ciertas circunstancias, podrá desencadenar las enfermedades por descompresión. Como los gases se encuentran disueltos en la sangre y en los tejidos del cuerpo humano proporcionalmente a la presión, cuando ésta disminuye con la altura, la cantidad de gas disuelto debe asimismo disminuir, para la cual parte del gas disuelto pasa nuevamente al estado gaseoso en forma de burbuja gaseosa, como les decía en la botella de agua. De estas burbujas, la parte de oxígeno correspondiente puede ser absorbida por los tejidos, pero el nitrógeno puede ocasionar obturaciones en los capilares. Para eso vamos a ver el sistema circulatorio y el sistema respiratorio para que ustedes vean cómo afecta la ley de los gases también dentro de nuestro cuerpo, más específicamente. Sistema respiratorio. Acá, chicos, va a haber un breve video, así que les voy a dejar de compartir un segundo. Entro al
Meet. Y si no se escucha, me dicen, ¿ok? ¿No? ¿Se ve ahí, Baján? Sí, sí. Sí. Mm.
Bien. ¿Quién me podría por favor hablar de lo que entendieron sobre el sistema respiratorio, el aparato respiratorio? Exacto, súper bien. Carlitos, por favor, si me puedes ayudar entonces con la primera parte del sistema respiratorio. Perfecto. Primera parte constituida entonces por la fosa nasal y tenemos la admisión del aire. Es una etapa de admisión. Segunda parte, por favor, si nos podrías ayudar, Karim. Exacto. Así es, nuestras carreteras para ya acercarnos al final. Así es. Fernando, por favor, con la tercera parte. Así es. Entonces sabemos que los alveolos, después de haber pasado por estos túneles que mencionó Karim, y por el ingreso de admisión que no es nuestra fosa nasal, ya entrega a los tejidos sanguíneos de nuestro cuerpo para poder repartirlos a cada uno de los rincones de nuestro organismo. Y eso va a tener directa correlación posterior con el aparato circulatorio. Acá tenemos una mecánica con respecto a la respiración, perdón, donde tenemos la inspiración y la expiración. Con respecto a la inspiración es una expresión activa, participa el diafragma, los músculos intercostales externos y se logra un ingreso de aire a los pulmones. En cambio, la expiración es pasiva, se relajan los intercostales del diafragma y se produce la salida de este aire. Fases de la respiración. Por favor, Bastián, ¿me ayudas? Obvio. Bueno, vamos con la fase de la respiración. Hay que tener en consideración la fase de la respiración. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablemos de los fenómenos de la hipoxia, muchos de los fenómenos de hipoxia van a estar correlacionados con la siguiente fase de la respiración, las cuales vamos a definir ahora. ¿Ya? Vamos a hablar primero que nada de la ventilación alveolar. ¿Ya? Contempla el aporte de oxígeno desde la atmósfera hacia el interior del alveolo, en este caso la fase de respiración, ¿cierto? Cuando nosotros absorbemos este aire, lo humidificamos a cierta temperatura, ¿cierto? Y lo llevamos a nuestro organismo, ¿cierto? A nuestros pulmones. ¿Ya? El siguiente paso es la difusión alveolo capilar, que contempla el paso de oxígeno desde el alveolo hacia la sangre. O sea, en este caso, nosotros difundimos desde el oxígeno que nosotros respiramos y lo vamos llevando a la sangre, ¿cierto? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se va entendiendo? Ya, perfecto. La siguiente fase corresponde a la de transporte, la cual contempla el transporte del oxígeno a la sangre, o sea, en la sangre, a cada una de las células. O sea, en este caso, nosotros, mediante el torrente sanguíneo, ya nosotros vamos acarreando el oxígeno, ya, para llevarlo a cada uno de los organismos, los cuales necesitamos para, en este caso, nuestra vida, ¿cierto? Y la otra, que es nuestra última fase, que es la de utilización, se refiere al aprovechamiento, o sea, al aprovechamiento que hace la célula misma del oxígeno que le ofrece a la sangre. Eso en cuanto a las fases de respiración. Hay que tener totalmente claras las fases, chiquillos, porque cuando hablemos de la hipoxia,
vamos a hablar justamente de la fase, ya, o sea, netamente a qué fase de la respiración nos va a afectar. ¿Eso, Cristian? Sí, súper recordar que el alveolo entonces dentro de nuestro sistema respiratorio es el órgano principal que nos ayuda para nosotros poder repartir este ingreso de oxígeno y poder aportarlo posterior a cada una de las partes de nuestro cuerpo. Y lo que dijo Bastián es verdad, después cuando veamos los tipos de hipoxia van a ver que cada uno de esos tipos de hipoxia afectan directamente a alguno de estos, de algunas de estas fases de la respiración. Adelante. ¿Correcto? Exacto. No te entendí muy bien, una acumulación de oxígeno, o sea, como... Ajá, perfecto. Exacto. El oxígeno se va, el oxígeno se va repartiendo por todas las cavidades de nuestro cuerpo y el organismo y se genera una distinta fase circulatoria. En el fondo es como te puedo decir, como un patrón que se va a repetir, que lo vamos a poder ver en la fase del sistema circulatorio, en la cual nosotros tenemos, por eso vemos la inspiración y la exhalación. Por lo mismo, estamos ingresando y a la vez sacando oxígeno. CO2. Sí, sí entiendo eso. Lo que- sí. Yo sí entiendo lo que dice Fernando y también entiendo lo que dice Karim, porque en el fondo, ¿de qué manera nosotros podemos eliminar este oxígeno para no recibir como una sobrealimentación de oxígeno, como dice Fernando? Por eso hay que tener precaución a distintas personas. El oxígeno, por lo que nosotros sabemos, se desprende directamente por la hemoglobina y pasa directo a la célula.
Lo que nosotros botábamos, como yo le contaba a Karim, y que elimino es el dióxido de carbono que lo hago al exhalar. Sin embargo, gran parte de ese oxígeno, entiendo yo, se aprovecha en el cuerpo y no se pierde, sino que se va renovando. Así lo entiendo yo por lo menos y según lo que dijo Fernando lo puedo entender también. El oxígeno en la sangre, ¿cierto? Ajá, perfecto. Mm, exacto. Súper. No, sí, se entiende. Gracias por la aclaración, Fernando. Ajá, perfecto. Así es. Súper. De hecho, ahora tal como dice Fernando, vamos a ver qué relación tiene el sistema respiratorio con el sistema circulatorio y cómo nosotros podemos en el fondo hacer llegar esta sangre a cada una de nuestras partes de nuestro cuerpo que lo necesita. Sabemos que cuando hablamos de sangre, hablamos también de oxígeno y oxigenación para nuestro cuerpo. Entonces, ojalá les guste este video, que es bastante distinto al anterior. Ahí vamos. Sí, a nosotros nos enseñaron una técnica súper entretenida durante el curso de instructor cuando estábamos ahí en pandemia haciendo las clases, que nos mostraron un video del sistema circulatorio con términos médicos al 100%. Y después nos dijeron, ok, explíquennos. Y hubo un silencio que duró como 10 minutos. Después nos hicieron ver este video que yo les acabo de mostrar a ustedes y todos querían hablar. Todos querían contar cómo era el sistema circulatorio.
Entonces es increíble como a veces algo, cosas más sencillas y con las peras y las manzanas la pedagogía se hace un poquito más fácil. Dime, Karim. No, está bien, está bien. Oye, Carlito, ¿estás por ahí? Se durmió. Carlos, compadrito, dígame, ¿qué le pareció el video y el sistema circulatorio? ¿Lo pudiste entender cómo funciona y de qué forma se ayudan entre el sistema respiratorio, como estábamos hablando anteriormente, y ahora se une al circulatorio? Exacto. Y ahora yendo a lo más concreto, ¿entendiste cómo funcionaba este sistema? Si te das cuenta, es un ciclo que se repite y se repite y se repite, y así nos vamos oxigenando y limpiándonos de las sustancias malas. Súper. Entonces, en otras palabras, tenemos que es un sistema hidráulico cerrado con una bomba impulsora que es llamada corazón y una red de tuberías por las cuales fluye un fluido llamado sangre. Tubería. Su función principal es llevar el oxígeno y nutrientes a cada una de las células de nuestro organismo y a su vez conducir los productos de desecho. Formado por dos bombas llamadas corazón derecho y corazón izquierdo, cada una formada por una aurícula y un ventrículo. El fluido conducido, llamado sangre, está compuesto por glóbulos blancos, glóbulos rojos y las plaquetas. Si hubiéramos visto esta diapositiva y solamente haber hablado los términos técnicos de medicina, quizás Fernando hubiera estado un poquito más claro que nosotros, pero es súper agradable, o por lo menos a mí me sirve siempre ver un material audiovisual para poder aclarar mis dudas y después la materia se me vuelve mucho más fácil al leerla y poder entenderla, sobre todo si son términos que no conocemos. Exacto, sí, exacto. Ajá, claro, claro, probablemente es así. Y si se fijan ahí en ese monito que tenemos ahí, a ustedes se les mueve o no, ¿sí? Ahí ven en el fondo el ciclo, como decían, de las arterias, que una sale desde el corazón y termina nuevamente en el corazón, pero subimos hacia los pulmones, en el cual incorporamos a nuestra fase respiratoria, volvemos a inhalar oxígeno, después volvemos a liberar el CO2 y así por los torrentes sanguíneos son repartidos por nuestro organismo. La sangre rica en oxígeno llega a la aurícula izquierda, pasando luego al ventrículo izquierdo, el cual impulsará la sangre por la arteria aorta para llegar a todas las células de nuestro organismo. Una vez extraído el oxígeno, se devuelve la sangre y la aurícula derecha llega al ventrículo izquierdo para ser impulsado a través de la arteria pulmonar,
donde a nivel alveolo capilar la sangre nuevamente se enriquece en oxígeno. Igual es un punto súper importante lo que tú dijiste, Karim, porque en todos lados nos aparece que nos enriquecemos de oxígeno y que eliminamos el CO2, pero sí, a mí también me llamó bastante la atención porque digo, me estoy sobrecargando de oxígeno y cómo lo libero. Es bastante interesante y no, exacto, sí, exacto. Bien, pasamos a la hipoxia. Entonces, antes de ver esa diapositiva, ¡pum! ¿Alguien me podría explicar qué es la hipoxia? Ya, sí, ¿alguien más quisiera agregar algo más, Fernando? Exacto. Dice así, hipoxia, estado de deficiencia de oxígeno en la sangre. Súper bien. Células y tejidos del organismo con compromiso la función de estos elementos. Se produce por varias causas, pero la más frecuente es la reducción de la presión parcial de oxígeno como causa de la reducción de presión atmosférica con la altitud, como el ejemplo de Karim de una persona subiendo el cerro. Tenemos distintos tipos de hipoxia. Nuestro primer tipo de hipoxia es la hipoxia hipóxica. Se relaciona con la fase ventilatoria de nuestro aparato respiratorio. Y como descripción les contamos que se presenta cuando existe una deficiencia en la cantidad de oxígeno entregado a los capilares pulmonares. Directamente una falta de oxígeno ventilatoria, en la fase de respiración. Causas: exposición a la altitud, el aumento escalando un cerro, pérdida de la presuración en cabina, como lo hablábamos al principio de la clase con Fernando, mal funcionamiento del equipo de oxígeno y afecciones de nuestro pulmón, ya sea una neumonía o un enfisema. Esa es la pregunta del código. La pregunta del código. Una pregunta, ¿sería un factor que sea en el fondo no causante, pero que nos podría perjudicar lo que estamos viviendo hoy en día en la pandemia del COVID-19? O, y la misma enfermedad en sí podría entrar dentro de la hipoxia y hipóxica. Eh, Exacto, exacto. Entonces sabemos que la hipoxia hipóxica está realmente dirigida a la fase ventilatoria que le falta a un paciente que pueda estar sufriendo de COVID en este momento. Así es. Eso es lo que, exactamente. La siguiente hipoxia, chicos, es la hipoxia hipémica. Va netamente en lo que es una fase de transporte. La descripción es una reducción de la capacidad del transporte del oxígeno en la sangre, es decir, ya directamente relacionado con nuestros alveolos. Causas: intoxicación por monóxido de carbono, el cual posee una afinidad de 250 veces mayor que la hemoglobina que el oxígeno. Otra causante de nuestra hipoxia hipémica, que se haya un corte en nuestro transporte, en nuestras carreteras, como lo hablamos, es la pérdida directa de sangre a través de una hemorragia o una donación de sangre. Por eso a uno no le recomiendan tampoco viajar después de haber realizado una donación de sangre para evitar la hipoxia o un aumento en la hipoxia, porque por lo general nosotros siempre, al no estar acostumbrados a estar viviendo en un ambiente que no es de lo más cómodo para el ser humano, es decir, con la altitud, siempre vamos a estar un poco hipoxiados, aunque no nos demos cuenta. Y el tabaquismo, al estar consumiendo y aspirando CO2, nicotina y otras cantidades de tonteras que tiene el cigarro, también nos dificulta nuestra fase de transporte de oxígeno a la sangre, a través de una hipoxia hipémica. Muchas veces a nosotros nos decían los pilotos,
que no fumáramos antes de los vuelos para tratar de evitar un malestar o que podamos entrar en hipoxia. ¿Alguna duda o consulta hasta ahora? Súper. La hipoxia por estagnación. Ayúdame con esta, pupa. Ya, hipoxia por estagnación. ¿A qué fase nos afecta? Transporte. Dice que consiste en la reducción en el flujo de la sangre a través de un sector del organismo o en su totalidad. Puede deberse a una falla en la bomba cardíaca o a condiciones de flujo total. Una de las causas de la hipoxia por estagnación, o tal como lo dice la palabra estagnación, o sea, como estancarse a algo, ¿cierto? Puede ser por insuficiencia cardíaca, por shock, por respiración a presión positiva y continuada, como también a frío extremo y aplicación de G positiva. Detengámonos acá. ¿Qué tienen ustedes por G positiva? Pero podría ser a causa de un ascenso o un descenso, por ejemplo. Exactamente, mira. Bien fácil. La G positiva, por ejemplo, en este caso puede ser un ascenso, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en un ascenso? Ya, pongamos como ejemplo un F-16, ¿cierto? No va a ser nuestro caso, pero es un ejemplo, ¿ya? Al realizar un ascenso brusco, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Mi sangre, en este caso, se va a empezar a bajar. Si yo no tengo un traje apropiado, en este caso, para mantenerlo, ¿cierto? Y al bajar la sangre, me podría dar una hipoxia por estagnación. ¿Por qué? Porque ya no tendría circulación, no tendría transporte de oxígeno a través de la sangre. ¿Me explico? ¿Se entiende? Exacto. Exacto. Como dice Exactamente. Fernando, es así. Efectivamente, lo que explica Bastián, nosotros al ejercer una fuerza G positiva, los que han volado acá, ¿cómo se siente el cuerpo cuando tiramos un ascenso brusco contrarrestando la fuerza de la gravedad? ¿Nos sentimos más pesados o no? ¿Han sentido esa sensación en el cuerpo? Como que la Tierra te atrae. Y viceversa, si nosotros queremos generar una caída libre, es decir, cero gravedad o contrarrestar las fuerzas G, si tiramos el avión en picada, el cuerpo se va a levantar y vamos a flotar. ¿Qué pasa con la estagnación? Si estamos volando y realizando algún modo de acrobacia y llegamos a perder parte de la circulación que se ralentizó todo este sistema circulatorio que estábamos viendo, por ende nuestro cerebro en sí, como dice Fernando, desde la cabeza hasta los pies, empezamos a dejar sin oxígeno algunas partes esenciales para nuestro funcionamiento y nos pueden llevar a una visión de túnel, a una visión oscura, a una pérdida de conciencia temporal o a un simple desmayo. Y eso, en el fondo, ¿qué estamos haciendo ahí? Cortándoles, poniéndoles una piedra en la carretera, frenando el transporte. Por ende, estamos realizando estagnación como un estanque del paso de la sangre, generándonos esta hipoxia. Exacto, o sea, así es. Ajá. Sí, por supuesto. Exacto. Así es. Está bien. Sí, sí. Claro.
Mira, qué interesante. Claro, exacto. Ujú. Sí, de hecho está en lo correcto. Bueno, lo que dice Karim también, más adelante lo vamos a ver con el aparato vestibular, dentro de la parte de los disbarismos, que lo más probable es que nos quede ya para la segunda parte de fisiología, para la próxima clase. Pero uno, de hecho, a veces asume un viraje con G positiva, escarpado, y pensamos que podría ser incluso una recuperación de un descenso, pero sin embargo solamente estamos iniciando un viraje inclinado, como dice Karim, y eso mismo nos genera la pérdida de oxigenación en nuestro sistema completo. Y tal ahí como explicó Fernando, es muy probable que si nosotros nos midiéramos la presión dentro que estamos realizando viraje y nuestro sistema, en el fondo cardíaco circulatorio, está sufriendo distintos cambios y nosotros estamos, como dice Karim también, ralentizando el sistema completo. Entonces, la verdad es que nunca se me ha ocurrido lo que dice Fernando, que el tema de acelerar o frenar una ambulancia que podía afectar tanto en la lectura en el fondo del paciente. Eh, Exacto. Sí, sí, sí te explica. Así es. Súper. Bueno, la siguiente hipoxia que tenemos es la hipoxia histotóxica. Fase de utilización, ya cuando nuestros alveolos entregan a los capilares sanguíneos nuestro oxígeno y el cuerpo se empieza a nutrir en él. Sin embargo, el cuerpo no funciona de la forma que nosotros deseamos. Transpiramos más, nos cansamos más rápido. ¿Por qué? Porque consiste este tipo de hipoxia en la incapacidad de las células para utilizar el oxígeno en forma adecuada por la acción de ciertas sustancias ajenas externas de nuestro organismo, como por ejemplo la intoxicación por cianuro o una intoxicación por alcohol. ¿Dudas con la hipoxia histotóxica? Así es, exacto. Súper, qué bueno. Características de la hipoxia. Esto es súper importante, chicos. La hipoxia es tan peligrosa porque por lo general ocurre muy silenciosamente y nunca nos damos cuenta que estamos entrando en hipoxia. Tal como dice acá, característica peligrosa, se presencia, es a veces tan desapercibida que puede progresar en el tiempo hasta causar la total incapacitación. Bajo los 10.000 pies, la disminución de la visión es el único signo que nosotros nos podría señalar que estamos en presencia de hipoxia. Severidad de los síntomas varía en forma individual, se ve afectado por factores como la altitud, la cantidad de glóbulos rojos que tenga esa persona, el estado físico, la actividad física, su metabolismo, lo que él consuma. Todos esos factores son cosas que nos pueden afectar y todos los cuerpos somos diferentes en cuanto a reaccionar a una hipoxia. La edad también va afectando. Mejor no respondo. Sin comentario. Importantísimo, compromiso mental que nos puede generar la hipoxia. Compromete la capacidad del piloto para darse cuenta de su propia incapacitación. El pensamiento se hace lento. El cálculo es impreciso, el juicio es pobre, la memoria es incierta y el tiempo de reacción se retarda.
Nosotros cuando volamos cuando volamos en aerolínea, tenemos nuestros procedimientos con respecto a las despresurizaciones. Nosotros nos ponemos las máscaras, comunicamos entre nosotros, nos escuchamos, comunicamos las intenciones hacia afuera, iniciamos el descenso, aumentamos la velocidad de ser necesario, frenamos el avión y bajamos bruscamente hasta una altitud de los 14.000 pies como altitud segura. A los 14.000 pies nosotros les decimos a las chicas, a los tripulantes que se pueden parar a altitud segura para que ellos el primer chequeo que tienen que hacer es ir a la cabina, abrir la puerta y decir, capitán, ¿dónde estamos? Capitán, ¿a dónde vamos? Capitán, ¿cómo se llama usted? Preguntas fáciles y simples de recordar, porque a veces nuestro cuerpo está acostumbrado mecánicamente a aplicar procedimientos, pero sin embargo yo podría haber estado igual hipoxiado y después no voy a saber por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Entonces es súper importante que una persona te vaya a chequear para poder prevenir que podamos llegar a lo que leímos arriba, que es un compromiso mental severo y así llegamos a un accidente bastante grave. Con respecto al tiempo útil de conciencia, o el TUC, bastante conocido, es el intervalo entre la interrupción del aporte de oxígeno o exposición a un ambiente pobre en oxígeno, hasta el momento en que el piloto pierde la capacidad de tomar acciones protectoras o correctivas. El TUC, tiempo útil de conciencia, que se disminuye a medida que vamos aumentando la altitud. Aquí, chicos, tenemos una tabla, más que nada solamente para que vean que a los 15.000 pies, por ejemplo, tenemos un TUC de 30 minutos o más incluso. Por eso, ya estando a los 14.000 pies se considera una altitud segura, porque si estamos hablando de media hora o 35, 40 minutos que podemos tener de conciencia antes de empezar a sentirnos malos y hipoxiados, todavía se podría pensar que es una zona fisiológica de vida normal y no deficitaria. Pero, sin embargo, está sobre la zona deficitaria que parte de los 10.000 pies. Ya si saltamos directamente a un vuelo comercial, por ejemplo, los 35.000 pies de altura, tenemos 30-60 segundos de tiempo útil de conciencia. Es decir, si nosotros no reaccionamos de la forma adecuada, nos protegemos con oxígeno y los procedimientos los seguimos al pie de la letra, podemos llegar a una incapacidad total, dejando el vuelo descontrolado por completo. Y ya si se fijan a los 50.000 pies son 6-9 segundos. Todo este tiempo puede incluso variar, depende del físico, como les dije, y las condiciones físicas específicas de la persona. ¿Alguna duda hasta ahora? Súper. Con respecto a los síntomas, y yo creo que Fernando también nos puede aclarar acá varias cosas, tenemos los síntomas que son objetivos y los síntomas subjetivos. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre estos dos conceptos? Bien. Exacto. Bien, subjetivo. O sea, por ejemplo, si yo soy un doctor, ¿en base a cuál de los síntomas yo me baso para dar después una receta o dar un diagnóstico? Exacto, son los síntomas objetivos los cuales pueden ser presenciados por la persona. Los subjetivos son por lo general los síntomas internos personales de la otra persona, que como dice Karim, los puede tener o como no, porque puede estar mareado o fatigado como él nos puede decir, pero quizá en una de esas ni siquiera los tiene. El subjetivo es que tiene uno directamente. Exacto, exacto. Súper. Factores que afectan directamente a la hipoxia. Tenemos la altitud como factor principal. La razón de ascenso, el tiempo de exposición, es decir, nuestro TUC, tiempo útil de conciencia, tolerancia individual, el estado físico, actividad física, factores psicológicos y la temperatura del ambiente. Adelante, Karim. Ajá. Automáticamente, mira, nosotros podemos tener distintos tipos de despresurización. Está la despresurización.
Exacto, exacto. Tuvimos... No, 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 no. Sí, exacto. Una despresurización que se causó, nosotros nos dimos cuenta a tiempo e iniciamos nosotros el descenso por procedimiento a los 10.000 pies y a los 14.000 pies. Pero eso es, Karim, más que nada. O sea, y si Ahí nosotros nos tenemos opción. damos cuenta, va a sonar una alarma. Tenemos la alarma de descompresión. Pero créeme que el sonido es tan fuerte, es tan extraño la situación, que incluso se llena como con una neblina dentro de la cabina, que si tú no te has dado cuenta, vas a recibir el llamado de las estaciones de tripulación de inmediato diciendo al capitán, ¿sabe qué? Está pasando algo raro, hay un sonido súper fuerte, suena como una filtración de aire, o está empezando a empañarse la cabina. Cresta, a ver, miremos el reloj de presurización, nos estamos despresurizando, bajemos. O nos estamos quemando, claro. Súper. Prevención de la hipoxia. La hipoxia se previene aportando oxígeno para mantener una presión parcial de oxígeno alveolar. No descuidar la presencia de otros factores como el alcohol, la fatiga, el tabaco, la automedicación, el miedo, la ansiedad, tensiones y emociones. También son factores que nos pueden afectar directamente a la hipoxia. Y también están correlacionados, como decía Karim anteriormente, con una sobreoxigenación o una hiperventilación. Hiperventilación. Bastián. La hiperventilación en este caso se caracteriza por un aumento de la frecuencia y profundidad de los movimientos respiratorios. O sea, quiere decir, al yo aumentar mi frecuencia de respiración, voy a caer en una hiperventilación, ¿cierto? Esto quiere decir que con exceso y eliminación de anhídrico carbónico por el pulmón y trastorno del equilibrio ácido-base conocido como alcalosis, ¿ya? Hay que tener en consideración algo, la frecuencia respiratoria normal es de 12 a 16 ciclos por minuto. Si nosotros tenemos sobre esos ciclos por minuto, estaríamos cayendo en una hiperventilación y esta por lo general se puede desarrollar por temas emocionales, nerviosismo, quizás qué otra cosa se te ocurre. ¿Algún otro ejemplo? ¿A alguien más se le ocurre qué factores podrían afectarnos a llegar a una hiperventilación? Ansiedad. Exacto. Bien. También. Por ejemplo, ahí tenemos una. Voluntaria, porque nosotros nos podemos auto-hiperventilar. Emocionales, por la misma hipoxia podemos llegar a una condición de hiperventilación. Al sentirme con falta de oxígeno, al sentirme hipoxiado, voy a tender a hiperventilarme. Y también en base al dolor. Síntomas de la hiperventilación. Nuevamente tenemos síntomas objetivos y otros síntomas subjetivos. Con respecto a los síntomas objetivos, hablamos de contractura muscular, piel fría, piel pálida, inconsciencia, rigidez. Subjetivos por la persona, náuseas, mareos, debilidad, euforia y temblores musculares. Prevención y tratamiento. No sé si ustedes han visto también que en los aviones a veces te piden una bolsa de mareo y empiezan a hacer así, a inflar una bolsa de papel. ¿Por qué lo hacen, Karim? ¿Tú sabes? Exacto, y aparte usa la misma bolsa para él medir su respiración y no tener que hacer una sobrealimentación de oxígeno como hacía. Le sirve como un instrumento guía para ver cómo están su inhalación y su exhalación. El método, así es, exacto. El método más efectivo es el control de la respiración. Sin embargo, debido a la similitud con la hipoxia, las acciones correctivas deben ser similares. Disbarismos. Hasta acá vamos a dejar la primera parte de la clase de fisiología.
Sin embargo, vamos a ver un video que es un poquito más largo y nos va a dar exacto con el tiempo de término de la clase, la hora 45, que es con respecto a los disparismos. Sin embargo, es para que los empiecen a entender, para que los estudien y ya el próximo martes estaríamos entrando a la segunda parte de fisiología. Vamos con el video. Disparismos, ¿dónde están? Ahí está la modelo. Ay, de verdad. Ahí va, chicos. Trading, de la fuerza, la acción en el mercado 2. Uy, el mío, igual, con mucho calor, bruto, cansada, pero ahora ya está más fresquito, así que ahora voy a sacar a mi perro a pasear y veo después qué hago.
Voy a ir a venir a observar, ¿no? Nice view.
Bien, pues, ya estamos oscuros acá nosotros. Con este videito entonces es súper importante que hayan ya visto más o menos en qué se componen los disbarismos del cuerpo humano en la aviación, para así la próxima clase poder abordar eso y la segunda parte de fisiología. Eso por mi parte, muchísimas gracias por estar todos acá presentes, gracias Karim por acompañarnos hoy día, espero les haya gustado la clase y nos veríamos ya el próximo martes a la misma hora y en el mismo canal. Muchísimas gracias. Sí, Jennifer puso que tuvo un problema porque la pilló un capitán estudiando aerodinámica y la castigó y le obligó a hacer servicio hasta las 22 horas. Súper simpático. Y bueno, falta Juan Carlos conmigo. Y bueno, Cristian Ben conoce decir que él, bueno, hasta en México no se ha podido conectar, pero lo que estamos haciendo ahora, Karim, y estábamos viendo con Bastián justo antes de empezar la clase, como tú me dijiste, un canal de YouTube para ir subiendo las clases privado con contraseña.